Hola, buenas tardes y muchas gracias por estar nuevamente aquí escuchando que hablamos de temas que pueden ser muy interesantes para todos, y creo que el de hoy es muy interesante. Hoy vamos a hablar de la Cábala, vamos a hablar de Jesús de Nazaret y vamos a hablar de ese mundo que intentó dejarnos, en lo que se ha convertido y hacia dónde nos encaminamos. La Cábala es la forma de estudio, yo creo, que más absoluta e integración del hombre humano hacia la sabiduría. La Cábala es el judaísmo, es el estudio del judaísmo a través de la Torá. Pero bueno, a través de la Torá, ¿qué es lo que teóricamente le entregó Dios a Moisés? En lugar de las tablas de los mandamientos, le entregó la Torá, le entregó un manuscrito donde estaba escrita la historia y los mandamientos que deberían de cumplir para mantener su religión. Una religión que, según se ha estudiado, quizás no es que si sea mejor una que otra, porque lo que desde luego no podemos dudar a estas alturas, porque ya no es que nos lo cuenten los evangelios, que quizás sí podamos dudar de muchas de las cosas que nos cuentan, pero hay historiadores como Tácito que nos habla de un tal Jesús de Nazaret que murió a manos de Poncio Pilatos, ¿no? Está en los libros básicos de historia real escrita en su tiempo, porque lo que no podemos es fiarnos de unos evangelios o un Antiguo Testamento que se escribió pues en el 1400 a.C., cuando relataba hechos que habían pasado hace 11.000 años, teóricamente, ¿no? O unos nuevos evangelios, con los evangelistas, con Marcos, Lucas y Mateo, que Mateo sí fue discípulo de Pablo, pero ni le conoció. Luego Juan, el más joven de todos, y que si te lees el Evangelio de Juan no tiene nada que ver ni en redacción ni en manera de escribir como se escribieron los otros evangelios. Por eso la Cábala estudia la Torá. La Cábala es buscar esa unión que existe entre el universo y Dios. El universo es infinito, Dios es infinito. ¿Qué relación hay entre ellos o cómo se mantienen? Son hacerse preguntas continuamente sobre los 600 y pico preceptos que tiene el judaísmo. Es hacerse preguntas. Se juntan los sabios, los de la Torá, se juntan y le dan vueltas a preguntas sobre ello, sobre la interpretación de esa Torá. Preguntas que, muy lejos de conseguir respuestas, siempre vienen con otra nueva pregunta, con otra vuelta más a la tuerca. Eso es la Cábala, el buscar el principio, el buscar el porqué y la interpretación. Una interpretación que muchas veces para unas religiones o como nosotros entendemos la religión, pues puede ser muy difícil, ¿no? Pero en esta ocasión viajamos a Safed, en Galilea, que es la cuna de la Cábala, donde una ciudad, pues es la cuarta ciudad sagrada del judaísmo, ¿no? Pero una ciudad, lo mismo que estamos hablando de Jerusalén, una ciudad que estaba en el desierto, estaba en lo alto de una montaña de unos 800 metros, y ahí es donde fueron todos a conquistarla. Ahí estuvieron los templarios, por supuesto, construyeron las grandes murallas, construyeron una ciudad increíble en aquel lugar perdido nuevamente en el desierto de Galilea. Luego vino Saladino, volvió a tomar la ciudad, luego la volvieron a tomar los templarios, luego los turcos. Estamos en lo de siempre, en las ciudades más conquistadas del planeta. Nadie podía permitir que otro se quedara con esa ciudad, no con ella, sino con lo que significaba o con la cultura o el aprendizaje que había allí. Y ese aprendizaje es el que seguimos manteniendo hoy en día. Hoy se sigue estudiando la Cábala, quizá, como hablamos de otras cosas, mucho más que en la antigüedad, ¿no? Mucho más que en la antigüedad. La Cábala te cuenta toda la historia desde Adán hasta Moisés, contando pues con los mismos tiempos, dando esos plazos, los plazos que se nos dieron de esos miles de años, y hay que buscar muchas dudas y leer sobre lo escrito y hacerse más preguntas, que es lo que finalmente se termina haciendo. Y esto nos lleva, cuando estaba pensando en hablar un poco de la Cábala, de esos estudios, de esa manera de ver la inteligencia del ser humano, me recordó el otro día hablando con un amigo, con Pedro Mira, uno de estos casos de amistades que te ocurren a estas alturas de la vida que parecen increíbles, pues me comentó, hombre, ¿por qué no hablas un poco de James Flynn? Pues es verdad, tenía toda
toda la razón. Dave Flynn pues hizo unos estudios sobre la inteligencia humana, pues quizás fue en los años 80 increíbles, ¿no? De lo que iba aumentando el coeficiente intelectual del ser humano desde el 1900 en adelante, pero disparado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí en España teníamos 19, 20 puntos más de coeficiente intelectual que teníamos a principios de siglo. Esto, pues, hombre, fue un estudio que se valoró y se le dio por razonamientos científicos, le decían que tenía razón entonces. Entonces tenía razón, pero es que luego vino el problema. Luego vino el problema que esos números a partir del 75 y sobre todo a partir de los años 90 empezó a bajar. Ese coeficiente empezó a bajar. Ese coeficiente de inteligencia, el ser humano cada vez era menos inteligente. ¿Cómo es posible que fuese menos inteligente el ser humano si cada vez tenía más tecnología? Si cada vez se alimentaba mejor, que es una de las causas, ¿no? Una de las causas que siempre he creído del aumento de la inteligencia, o como el Sapiens Sapiens empezó a avanzar, fue precisamente por eso, por la alimentación, porque empezó a comer carne. Está clarísimo que las proteínas aumentan el cerebro, aumentan la fuerza, la posibilidad de poder encontrar cosas nuevas, ¿no? ¿Sabes? Esto nos hace dudar también, o nos hace ver, a lo mejor, pues nos hace ver, dice, bueno, sí, claro, avanzamos porque nos cambió la alimentación, esas hambrunas que se pasaban antes, o esa mala alimentación que había en principios de siglo, se fue quitando y es verdad que se notó que el hombre era cada vez más inteligente. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿Por qué ahora quieren que dejemos todo eso, que dejemos las proteínas y nos dediquemos a comer langostas fritas y algas y abandonemos el comer carne, que ahora por lo visto es el mal de los males? Pues a lo mejor lo que interesa es que no seamos más inteligentes. Lo que interesa es que sepamos obedecer mejor. Esta es una buena pregunta que se podía hacer en la Cábala. Porque al fin y al cabo, cuando vemos estas cosas, lo que ha bajado el coeficiente de inteligencia, me hace recordar a una película, y además que es muy interesante, que si pueden encontrarla, Idiocracia, del año 2006. Es una película sobre un hombre que falla un experimento militar y aparece 500 años en el futuro. Y se da cuenta que la gente es mucho más tonta que ahora, y él es uno de los seres más inteligentes, porque los tontos se han reproducido más que los listos y han dominado el mundo. Eso parece que es lo que tristemente parece una comedia, ¿no? Parece una comedia, pero es hacia donde vamos si pensamos lo que ha caído los niveles de coeficiente intelectual a día de hoy y que sigue cayendo. Se le acusa también a la alimentación, que estamos con otra alimentación más variada, estamos comiendo menos carne, bien, pero también se le acusa a lo principal, a la educación. Si a una persona dice, no, es que con la tecnología digital no es necesaria la educación, tú quieres saber algo y lo miras en una tableta y te dice al momento la respuesta de lo que quieres saber. ¿Para qué lo vas a aprender? Triste, ¿eh? Triste ser un analfabeto que solo sabes apretar una tecla. Pues para allá nos quieren llevar. No importa que no estudies, no apruebes. No, tú lo que tienes que hacer es, si tienes una duda, aprietas, o si te preguntan algo, lo metes en la pantallita mágica que te va a decir la verdad y lo que tienes que hacer o saber de esta vida. Yo creo que es muy triste. Ahora vamos a ver un documental que está hecho en Safed, en la capital de la Cábala, con expertos, entrevistando a verdaderos expertos en el judaísmo y en la búsqueda. Porque al fin y al cabo, la Cábala yo la respeto y muchísimo, precisamente por eso, porque es la búsqueda, no ya de la verdad, sino de la búsqueda de preguntas, de preguntárselo. ¿Y por qué nos dijeron esto? ¿Qué es lo que nos quisieron decir? Quizás esté ahí pues los secretos del universo, del mundo, de la relación, quizá de un futuro que bueno, que aquí estamos a la espera de que nos caiga, pero que no sabemos hasta dónde nos puede caer o hasta dónde nos puede enseñar algo. Porque es muy difícil si no nos enseñan, si no nos quieren enseñar desde pequeños, por muchas vueltas que le demos a la Cábala, va a ser muy complicado encontrar algo que nos pueda decir si este es el mundo que Jesús de Nazaret cuando vino quería que tuviésemos, o quizás cuando él venía de su mundo, de los esenios, de su cultura, él quería enseñarnos algo, hemos sido capaces de aprenderlo. Eso sería lo triste, que al final, después de tantas preguntas, traduciendo y viendo la Cábala y viendo lo que nos quiere decir, llegáramos a una conclusión.
a una conclusión muy floja y vacía quizá, pero dura desde luego. Que el que tenga oídos que oiga, como decía Jesús de Nazaret. Pero bueno, ¿creemos en milagros? Bien, seguiremos creyendo en los milagros, pero ante todo, ¿qué es un milagro? Muchas gracias. Israel, una nación cargada de misterios. Aquí comenzó todo y 2000 años después siguen manteniéndose las mismas tradiciones que ocurrían entonces. Y aquello que no pudimos explicar en tiempos remotos, hoy en día continúa igual. Vengan con nosotros en un viaje por la historia, en la búsqueda y explicación de los enigmas sagrados que nos ocultan estos mágicos lugares. El Estado de Israel actual se fundó en 1947, pero si preguntamos a cualquier israelita sobre la fecha de fundación de su nación, la respuesta será unánime. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, en ese momento nació el Estado de Israel. Pocos lugares encontraremos en el planeta con tanto misterio y enigmas a cuestas. La Anunciación, el nacimiento de Cristo y todo lo que vino a partir de ahí. Un mundo de simbología religiosa perseguido por todas las civilizaciones antiguas. Localizado en una de las zonas más bellas del planeta, y que al viajar por ellas nos evocan aquellos maravillosos libros de texto, y que hasta ahora creíamos eran nombres mitológicos y dudábamos de su existencia terrenal. Nazaret, Cafarnaún, el lago Tiberíades se convertirán en un viaje real por la historia más maravillosa jamás contada. El lago Tiberíades, donde ocurrieron los milagros más increíbles y se hicieron las primeras preguntas a enigmas que hoy siguen sin resolverse. La ciudad de Safed, al norte de Galilea, ha sido desde tiempos remotos considerada la capital de la Cábala, y durante siglos el hogar de místicos y maestros en las artes mágicas y religiosas. La sinagoga de Aría el Santo, Aría Kadosh, como se le llama en hebreo, ubicada aquí en la ciudad de Safed, es una sinagoga de cientos de años, donde el rabino Isaac Luria escribió el árbol sefirótico. El árbol sefirótico es un árbol compuesto por 10 esferas que va llevando de una a la otra, como la vida misma va llevando de una situación a otra, para ir desde la creación, desde el reino, desde Malhut, hasta lo infinito, hasta llegar a Dios. ¿Pero qué es la Cábala? Una palabra que viene del hebreo Kabalab, recibir, y es una de las principales corrientes de la mística judía. La base de estos estudios es el análisis del árbol de la vida, que entre los judíos es la traducción e interpretación de las Sagradas Escrituras. La sinagoga tiene, como toda sinagoga judía, un armario sagrado, dentro del cual se guardan los rollos de la Torá. La Torá, que es precisamente lo que Dios entregó a Moisés en el desierto, cuando éste se encontraba sobre el monte Sinaí. Y esto iba a marcar la ley para el resto de los días, aplicada en cada momento, en nuestros días, en los pasados y en los futuros. Por lo tanto, la Cábala será el conocimiento y saber sobre las cosas celestiales mediante el estudio y cumplimiento de preceptos y reglas superiores. Aquí en Safed, la ciudad de la Cábala, una ciudad que guarda muchísimos secretos cabalísticos, que lo guardan precisamente los Mekubalim, aquellos que son los aceptados por la mística, los aceptados del misterio.
Se nos cuenta que en la sinagoga que hemos visitado, el rabino Isaac Luria solía reunir a sus discípulos y una vez los reunió y les dijo: este fin de semana va a llegar el Mesías. Y todos quedaron sorprendidísimos. Y dijo el rabino Luria: lo único que tenemos que lograr es que haya armonía entre nosotros. Y a partir del viernes por la tarde, esperando la entrada del Shabbat, comenzó a haber una armonía que nunca había habido entre los discípulos del rabino Isaac Luria. La Cábala, madre de todos los misterios, de todos los secretos del universo, fue entregada también por Dios a Moisés en el desierto, al mismo tiempo que estaba entregando la Torá, al mismo tiempo que le estaba entregando la ley. Le iba a entregar el secreto, lo oculto, a través de una cantidad de códigos que se iban a poder descifrar por medio de las palabras, de las raíces y hasta de los números. Esa es la Cábala, el gran secreto de la Escritura, el gran secreto que Dios también le entregó a Moisés, para que éste lo vaya transmitiendo a sus discípulos y de ahí fuera avanzando hasta llegar a nuestros días. En la antigua cultura judaica, Kabbalah es el cuerpo total de la doctrina recibida. Así pues, incluía a los poetas y a todas las tradiciones orales de la antigüedad, que serán estudiadas mediante la Cábala. Un mundo y una religión quizás demasiado compleja para cualquier occidental. Como moda, muchas estrellas de Hollywood se abrazan a estas creencias cabalísticas y estudios, que en teoría, y no seremos nosotros los que dudemos de ella, te llevarán al conocimiento de la verdad. Pasear por Safed es un paseo por el medievo, una ciudad perfectamente conservada que respira tranquilidad y paz, solo rota por los siempre presentes militares o civiles israelitas armados que encuentras en todos los lugares. Una patria que consigue mantener hoy en día con la fuerza de las armas, una cultura y forma de ser increíble, todo ello situados geográficamente en el centro del conflictivo mundo árabe. José Caro es un rabino español que se viene a esta tierra, a la tierra de Safed, en la Alta Galilea, para escribir el compendio más importante de la tradición judía, que es el Shulchan Aruch, la mesa puesta o servida. Un libro en el cual se desarrolla la explicación de los 614 preceptos que tiene el judaísmo. Estos preceptos, que se encuentran muy bien explicados aquí en libros antiquísimos, nos desarrollan y nos cuentan cómo debe hacer un judío para vivir correctamente su religión. Este compendio le va a enseñar al judío cómo debe vivir su fe y cómo debe vivir el día a día según la religión. Porque en los 614 preceptos está absolutamente todo lo que el hombre necesita para ser una persona de bien ante los ojos de Dios. Una historia que les acompaña desde el principio de los tiempos, cuando tuvieron que vagar con Moisés por el desierto 40 años sin patria. Cábala es recibir la tradición del judaísmo. Hablar de la Biblia y estudiarla, realizar y festejar las fiestas como el Sábado, todo esto es la Cábala. Sinagogas, bibliotecas que rezuman cultura por todas las esquinas del pequeño pueblo. Hoy se levanta un templo a orillas del lago Tiberíades, donde Jesús realizó uno de sus más sonados e inexplicables milagros. Cuando Jesús se enteró del asesinato de Juan el Bautista, se marchó hacia las montañas con el dolor en el corazón para poder estar tranquilo. Pero no contaba que cientos de personas le seguirían, cientos que se convirtieron en miles a los pocos días. En el camino Jesús iba curando a los enfermos y dando sus épicos sermones que dejaban a las masas absortas ante él.
Pero a la hora de la comida, los apóstoles dijeron a Jesús que despidiera a aquella multitud, pues no tenían medios para darles de comer. El maestro sonrió y, tomando 5 panes y 2 peces que tenía un muchacho a su lado, se los entregó a sus discípulos y les dijo que ellos mismos repartieran la comida. Aquel día comieron miles de personas y, al recoger las sobras de aquel inmenso banquete, aún salieron 2 cestas de alimentos. Uno de los milagros más inexplicables de Jesús, aunque inexplicable fue casi toda su existencia. Una vida y una filosofía a la que intentaremos dar una explicación lógica en esta serie. Jesús de Nazaret sí existió, hay pruebas, y de hecho por eso tenemos tantas referencias, no solo los evangelios. Tenemos a Tácito, pero tenemos a Flavio Josefo, aunque probablemente muchos filólogos, tanto creyentes como no creyentes, consideran que la ruta de la seda y que terminó en la región de Cachemira, al norte de la India. Suetonio, en época de Adriano, escribe una serie de biografías de los Césares, y en la biografía del emperador Claudio menciona que en Roma hubo una serie de disturbios por los seguidores de un tal Crestus, y no sabemos si es una corrupción posterior o incluso de Suetonio, que no entendió muy bien, y en vez de poner Cristo puso Crestus. Jesús hace un milagro y multiplica los panes y los peces. Dice el Evangelio que 5.000 hombres comieron y todavía se juntaron 12 cestos donde los restos fueron guardados. ¿Qué es este milagro? ¿Qué es multiplicar el alimento que en realidad solamente podría alcanzar para apenas unos pocos, y se van a alimentar tantos? Tal vez más de 5.000, tal vez mujeres y niños que no son mencionados precisamente por el evangelista en ese momento. ¿Qué es un milagro? ¿Qué es darle de comer a tanta gente con tan poco alimento? Eso es lo que sucede aquí, junto al lago, en la Galilea, en Israel. Y es Jesús, el maestro de la Galilea, quien se encarga de este acto. Cafarnaúm, el pueblo de Nahum en hebreo, a la orilla del lago Tiberíades, y que muchos catalogan como el pueblo de Jesús, pues fue elegido para dar sus más importantes sermones, transmitir su mensaje y realizar sus más importantes milagros. Los restos arqueológicos de este pequeño pueblo de Galilea se descubrieron a finales del siglo XVIII, pero no fue hasta principios del XX cuando se comenzaron las excavaciones que van hasta nuestros días. Estas excavaciones demuestran que este pueblo existía en el siglo II a.C. y pudo ser realmente la cuna de los apóstoles, aquellos pescadores en el lago Tiberíades que fueron los primeros en seguir a Jesús. Un pequeño pueblo que, bajo las piedras de las muchas conquistas de las que fue objeto por ser el pueblo de Jesús, nos ocultan montones de misterios aún por descubrir. Quizás hasta quién era realmente Jesús de Nazaret. Por poner un ejemplo de milagro, en el pasaje que Jesús se encontró con una mujer que le dijo: Jesús, ayúdame, mi hijo está enfermo. ¿Cómo? ¿Que está enfermo? Vuelve a casa, que te espera tu hijo. Torna a casa, verás que su hijo está guarito. El verdadero milagro es la fe. Con la fe se pueden mover montañas. Los milagros siempre vienen de la fe, de nuestra fe. Si tenemos fe, el Señor siempre nos ayudará. Si realmente crediamo que esto vogliamo dal Signore e preghiamo con fede, tanta fede, il Signore sempre ci dà. La verdad es que parece, y de hecho a muchos católicos les inspira, porque es la historia de lo más humilde a lo más grande. Es no solo el Hijo de Dios, sino que en el dogma católico es Dios, y nace en un pesebre. Nace en lo más humilde, siendo, digamos, lo más grande. Sin embargo, eso enlaza con todas las tradiciones anteriores. Rómulo y Remo son semidioses. Son semidioses y además son descendientes de Venus, porque en principio son hijos de Marte, pero son descendientes de Eneas, que era hijo de Venus. Son abandonados en un río, son amamantados por una... 2 días más tarde, Jesús volvió a multiplicar los panes y los peces en aquel ya sagrado y mágico lago Tiberíades.
Jesús de Nazaret caminó durante 3 días acompañado de una gran multitud, curando ciegos, leprosos y todo tipo de enfermos y lisiados que le seguían. Y compadeciéndose de ellos, volvió a tomar esta vez 7 panes y dio de comer a más de 4.000 personas, milagro que, a pesar de repetir el truco y haber sido estudiado por montones de científicos, ninguno ha podido dar una explicación sobre esta nueva multiplicación. Después de este milagro, Jesús se subió a una barca y desapareció con rumbo a la región de Magadán. Estamos a 200 metros bajo el nivel del mar, con una temperatura bastante alta y una humedad también que se deja sentir. Jesús vino de la margen occidental del lago hacia la margen oriental y se encontró con un endemoniado. El endemoniado tenía todo tipo de demonios dentro de él y Jesús, compadeciéndose de él, le llamó para quitarle los demonios. Los demonios le gritaban: no, no nos saquéis, no nos saquéis. Pero Jesús hizo un exorcismo y sacó a todos esos demonios. Y compadeciéndose también de los demonios, los metió dentro de una piara de cerdos. Pero los cerdos se desbarrancaron, cayeron al agua y se ahogaron. Eso sucedía aquí, en esta tierra, al pie de estos montes, en este pequeño lugar de la Galilea. Amanece en los altos del Golán, al norte de Israel, tal y como crecieron grandes culturas y religiones a orillas del lago Tiberíades. Aquí, hace más de 2000 años, en un pequeño pueblo de pescadores llamado Cafarnaún, vivía un humilde hombre, Pedro, que junto a Jesús de Nazaret crearon la historia más grande jamás contada. El cristianismo y los grandes enigmas acababan de nacer. Lo visto hasta ahora nos da una pequeña idea de lo que era Galilea en aquellos tiempos. Un pueblo de pastores y gentes trabajadoras por las que habían pasado ya multitud de conquistadores, pero un pueblo que aún no imaginaba lo que le quedaba por sufrir, al ser el principal protagonista de aquella increíble historia que estaba asombrando al mundo, un asombro que ya lleva más de 2000 años caminando sobre la tierra. Un Jesús del que muchos se plantean hasta su existencia real o si solo se trata de un mito. Pero seamos o no cristianos, lo que no podemos hacer es dudar de su existencia terrenal. Tácito, uno de los pocos historiadores imparciales en el siglo II después de Cristo, habla de un tal Jesús que fue asesinado a manos de Poncio Pilatos. Hace 2000 años Jesús llegaba al río Jordán, procedente de Galilea, donde encuentra a su primo Juan Bautista, realizando el sacramento del bautismo con nuevos conversos a la fe de Cristo. Jesús le pide que le bautice, a lo que Juan responde que debería de ser él quien le bautizara. La contestación del Hijo de Dios fue lacónica: hay que dar cumplimiento a toda justicia ordenada por Dios. Las aguas limpian, las aguas purifican, dice el Evangelio. Bautizarse es quedar purificado y quedar limpio de todos los pecados y quedar preparado para la vida eterna. Jesús viene a bautizarse al río Jordán. Juan tendrá que ser el encargado de limpiarlo en las aguas. Pero Señor, yo tendría que ser bautizado por ti, le dice Juan. Y Jesús le responde: deja que las cosas sean como deben ser. Y el cielo se abre y una voz se escucha que dice: este es mi Hijo predilecto, en quien tengo mis complacencias. Esto ocurría en este mismo lugar donde nos encontramos, y desde ese día, ya hace miles de años, ese ritual del bautismo, el máximo y como la marca de la fe cristiana, se sigue realizando en todo el planeta. Pero la vida y nuestro trabajo continúa, nuevamente en la carretera, a la búsqueda de los lugares sagrados. Nuestra siguiente parada será en Nazaret, la histórica. Aquí recibió María la anunciación del arcángel Gabriel.
Hoy en día, y como en toda Israel, en los lugares sagrados se elevan grandes templos sobre el lugar donde teóricamente se produjo la anunciación de que traería al mundo al Hijo de Dios. Hoy Nazaret tiene unos 60.000 habitantes, de los cuales solo un tercio son cristianos, el resto musulmanes. Esta es la gran conquista del Islam, que como veremos más adelante y en sitios emblemáticos, están haciendo tambalearse a la Iglesia Católica. Belén, y lugar donde nació Jesús de Galilea. Hoy en día se encuentra dentro de la franja palestina de Cisjordania. Entrar en esta zona ya es complicado de por sí. A los israelitas no les gusta que entres, y no digamos a los palestinos del interior cuando te ven con una cámara de televisión. El reto era difícil, pero la recompensa y el lugar, desde luego, merecía el riesgo. Lo primero que nos llama la atención es ese gran muro que rodea Cisjordania, una impresionante barrera de hormigón que separa los territorios cisjordanos del resto de Israel. Buscando su aislamiento total, con esa muralla de 721 kilómetros de largo, que se ha ido elevando siempre dentro del territorio que hasta ahora era palestino. Con lo que se estima que al final, un 10% del territorio cisjordano será nuevamente ocupado por Israel, que se apresura a montar pueblos de colonos en esas tierras. Belén, el lugar donde nació Jesús. Allí se eleva la Basílica de la Natividad, hoy gobernada por la Iglesia Católica y la Ortodoxa griega a partes iguales. En un lugar donde la historia tuvo su máxima expresión, donde está marcado el sitio exacto donde vino al mundo Jesús de Nazaret. Un templo construido en el año 235 por el primer emperador romano católico, Constantino I. Una iglesia que ha sido destruida y quemada en numerosas ocasiones, pues es el símbolo máximo del cristianismo. No tenemos más que ver la pequeña puerta de entrada en la gran basílica. Apenas mide 70 centímetros de alto por 50 de ancho, construida así para que no pudieran entrar los ejércitos de las tropas que tantas veces la conquistaron con sus jinetes en sus monturas y cercenando las cabezas de todos los que allí se encontraban. Belén, que a pesar de todos los problemas que conviven en la ciudad, no se enamoró. En un viaje en busca de respuestas, pero que hasta hoy solo nos ha planteado aún más preguntas, y como decía el maestro Jesús de Nazaret, el que tenga oídos, que oiga. Pero no todo en Israel es historia, filosofía o religión. También podemos encontrar en las grandes ciudades un ambiente cosmopolita que nos hará olvidar por un momento el que durante días hemos visitado. Rituales de los cirovagos, las danzas del vientre importadas del cercano Egipto. Todo lo que quieras encontrar está en este crisol de culturas en la puerta de Oriente Medio. Y no solo Israel se encuentra en la puerta de Oriente Medio, sino que es la poseedora de la llave. Por estas tierras han pasado muchos pueblos, dejando su huella, mejor o peor. Pero esta mezcolanza de gentes ha dado como resultado una de las naciones más poderosas y envidiadas del planeta, un mundo llamado Israel.